Damos la bienvenida a este encuentro que tenemos con Mujer para la Gloria de Dios, con todos aquellos que se animen a acompañarnos, a abrir sus cámaras, poderles ver sus caras, identificar sus nombres y que quieran estar con nosotros en este espacio en vivo que vamos a tener en el día de hoy. Quisiera comenzar presentando a cada uno de los que estamos aquí en la mesa, empezando por Mayra Beltrán de Ortiz. ¿Cómo estás? Hola Eileen, hola Pastor Miguel, hola Katy. Hola. Mira, yo me siento súper bendecida de estar aquí en este live, porque verdaderamente esta serie a mí me ha impactado, me ha confrontado, pero también me ha dado como esperanza de que realmente estoy en el camino de ser una verdadera mujer de Dios. Así es. Por aquí seguimos con Katy Cheraldi de Núñez, hoy acompañada de su flamante esposo Miguel, el pastor Miguel. Ay, no sé si puedo hablar ahora. La emoción no te deja. No me deja. No, muy contenta para estar aquí siempre con ustedes y como tú dijiste, eso fue un sería necesario, yo creo, porque hay tantas creencias que tenemos que ni nos damos cuenta que estamos creyéndolo y sí, como es el caso de muchos. Gracias, Pastor Miguel, por acompañarnos, por aceptar la invitación, para estar con nosotras nueva vez en este en vivo, cuando cerramos esta serie sobre las garras del feminismo, un tema que, como ellas ya bien han dicho, nos ha calado a todas las mujeres. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer poder apoyarle y poder contestar algunas de las inquietudes que están ahí en el público que nos va a seguir en el día de hoy. De manera que, nada, pueden contar conmigo tantas veces como lo necesiten. Tan poco Gracias. O tan mucho. Gracias, y queremos animar a que todas aquellas que se puedan conectar, que puedan abrir sus cámaras, que podamos ver sus caras, que puedan hacer sus preguntas. Aquellas que no se animan a abrir sus cámaras, pues vamos a recibir sus preguntas por WhatsApp, pero no le vamos a dar paso, pues obviamente queremos, parte del objetivo de este encuentro es poder ver sus caras, interactuar con ustedes. Y aquí tenemos ya muchas preguntas, sabemos que vamos a recibir muchas más. Hay mucho material por cubrir, ciertamente. Esta es una serie que definitivamente nos ha confrontado por lo mal que estamos en cuanto a lo mucho que nos ha permeado el feminismo. Es decir, que hay muchas cosas que podemos aclarar y preguntar con el Pastor Miguel. Así es, y Eileen, yo quiero preguntarle, Pastor Miguel, ¿es coherente ser cristiana y ser feminista? O sea, ¿es coherente? Bueno, como nosotros entendemos feminismo, el ser feminista hoy, no sería coherente, porque la manera como esto ha ido evolucionando con los años, hemos terminado con un concepto muy distorsionado de lo que es la imagen de Dios en la mujer, una imagen digna de respeto, de honra y todo lo demás. Pero hoy en día eso no es lo que se está propulsando, y no sé si a lo largo del programa abundaremos sobre esto, pero la mayoría de la gente no sabe que han habido 4 olas distintas de feminismo. La primera ola comenzó tan temprano como 1848, 300 mujeres se reunieron. Y luego entonces eso duró más o menos hasta el año 1920. Y ahí ahí las cosas que se estaban proponiendo eran buenas y válidas en el sentido de que se quería que la mujer tuviera derecho al voto. Todo el mundo debe estar a favor de eso, que pudiera tener propiedad, que pudiera tener una cuenta de banco. Eran como derechos civiles que debiera tener todo ciudadano. Ahora, yo no dudo que en la mente de aquellas que proponían eso hubieran otros deseos también, pero en principio esa era como la lucha. Pero ya luego evolucionamos, ¿verdad? Una segunda ola para los años 1960. Y no quiero entrar en todos los detalles de la historia en este momento, pero quizás más adelante a lo largo del programa podemos desarrollarlo. Entonces yo creo que lo que mucha gente no entiende es que los sufijos de las palabras nos crean un problema, porque uno puede ser humano y eso es bueno, pero el humanismo es toda una filosofía. Entonces el feminismo es hoy toda una filosofía que es muy contraria a lo que el cristianismo, y ahí está el sufijo otra vez, realmente define. Feminista es como, bueno, alguien que sigue la figura femenina, pudiéramos decir, o la imagen femenina de la mujer. Pero detrás de eso hay una corriente, sobre todo hoy en día, que tiene valores muy diferentes a lo que la palabra de Dios postula. Y ahí es donde está el problema. Así es contradictorio, exacto. Sí, lo que postula la feminista es
anti-matrimonio, anti-maternidad, anti-quedar en la casa. Eso es algo que es segunda clase. Es totalmente contra los valores que nosotros... Antifeminidad. No, ajá, Exactamente. Y tiene como que no cree en la sumisión, en lo que nosotros, la Biblia llama. Sí. Así mismo. Esos valores que acabamos de mencionar, antimaternidad y todo eso, comenzaron primordialmente en la segunda ola, y con eso vino también la pastilla anticonceptiva, la aprobación del aborto. Entonces eso empoderó todo ese movimiento y valores que Katy mencionaba, justamente porque como que liberó a la mujer para que ella pudiera tener la misma libertad que el hombre tenía. Entonces el enfoque ahora es como responsabilidades e igualdad de géneros, pero una igualdad que no tenía nada que ver con dignidad, respeto, honra, derechos civiles, sino... Y de hecho lo que ellos querían hacer es, ellos querían leyes que ellos podían pecar igual que los hombres. Sí, en un sentido. Exacto. Claro, no hablaban de pecado porque No. para ellos eso no es una pero definición. era pecado. Ellos querían los mismos derechos a tener sus relaciones extramatrimonial sin tener consecuencias. No es que ellos quieren, porque ellos eran... la ley fue contra ellos en esto, pero no contra el hombre. Pueden ver que poner restricciones en el hombre. Ellos querían que ellos tenían el mismo derecho a pecar. En esencial, eso es lo que era. Sí, así es. Y yo creo que en aquel momento ni ellas mismas estaban conscientes de que iban apuntando hacia allá, pero esa es la simpleza del corazón humano y hacia donde van todas estas corrientes humanistas, porque al final de cuentas son centradas en el ser humano, apartadas de Dios. Cuando algo no corresponde al diseño de Dios, la única posibilidad es que se siga apartando cada vez más. Y eso es lo que ha ocurrido con este movimiento desde la primera ola hasta la cuarta ola, por donde vamos hoy, que todavía es mucho más alejada de lo que es aún de la primera ola dentro del mismo feminismo. O sea, que tú puedes ver las distorsiones. Queremos ahora sí darle paso a Gladys Ramírez. Tienes tu cámara prendida. Sí, Hola de Gladys, Nicaragua. ¿desde dónde nos contactas? ¿Qué tal, hermanas? ¿Cómo están? ¿Qué tal, pastor? Hola, hola. Bendiciones desde Nicaragua. ¿Cómo están? Bendiciones. Amén. Bien, yo sí tenía una pregunta y era, ¿cómo nosotras como mujeres podemos combatir en nuestros corazones aquello que está anidado en nuestro corazón acerca del feminismo? Buena pregunta. Bueno, yo creo que la mejor manera de hacer eso es similar a la mejor manera del hombre contradecir o hacerle contrapeso a lo que es el machismo en su corazón. Es que si la mujer conoce por la Biblia lo que es el diseño de Dios para ella y lo hermoso y honroso que es la imagen de Dios que está tanto en el hombre como en la mujer, siempre y cuando ella se acerque al diseño de Dios, siempre y cuando ella se vaya acercando cada vez más a un modelo piadoso de santidad, que no corresponde tanto al hombre como a la mujer en diferentes roles, pero no corresponde a ambos. De esa misma manera tú estarás erradicando de tu corazón todo lo que no luce como la imagen de Dios, y eso incluye esa imagen feminista que la sociedad promueve hoy. Pudiéramos decir, para crear el balance, lo mismo del hombre. Si él corre tras la imagen de Dios y es un hombre piadoso, él estará rechazando y sacando de su corazón todo lo que es ese machismo que la cultura también ha inyectado en él. Entonces, realmente las recomendaciones pueden ir con énfasis distintos, pero la dirección es la misma. Tenemos que regresar al diseño de Dios, a la imagen de Dios, tanto en uno como el otro, porque es la distorsión de ambos diseños lo que ha creado todas estas distorsiones que vemos hoy, todo el daño, hay toda la confusión, toda la rebelión con todas las consecuencias que nosotros estamos acarreando. Y ciertamente, creo que Katy aludía a esto, o Mayra o las dos, la mujer ha terminado peor ahora. O sea, la revolución sexual de esta manera ha fracasado, porque ella tiene toda la responsabilidad que siempre ha tenido, más la responsabilidad que el hombre ahora tiene fuera, trabajando y siendo independiente y demandando cosas que ella antes no tenía. Su rol ahora es mucho más complejo y mucho más esclavizante que lo que había sido hasta ahora. Yo podía contestar esa pregunta por mi experiencia como exfeminista. El primero, tiene que identificarlo en tu corazón.
Ese primero, tenemos ídolos, tenemos pecados y hemos creído mentiras, tenemos que identificarlo. La segunda es arrepentirse, porque uno cree que está bien y no está bien. Es pecado y tenemos que arrepentirse. Y la tercera es aplicar lo que estamos leyendo en la Biblia a tu vida. Y la cuarta es rendirse cuentas con alguien, porque mi corazón es engañoso. Y yo te necesito, nosotros muchas veces rendimos cuenta una a otra porque somos pecadores en el final y necesitamos uno al otro. Mi esposo me lo hace también. Es que necesitamos gente para decirnos cuando estamos mal porque muchas veces no lo vemos. Muchas gracias, Gladys, por tu pregunta muy buena. Nos deja pensando. A cualquier otra que tenga preguntas, recuerda que puede levantar la mano, puede abrir su cámara, dejarnos ver su cara, su nombre y le daremos paso con mucho gusto para poder responder su pregunta en este espacio. Y abundando en esa misma pregunta, yo también de manera personal quisiera compartir que uno, como mujer, estamos actualmente siendo tan bombardeadas por lo que son las corrientes feministas, que son las que prevalecen en nuestra sociedad, que continuamente yo le pido al Señor que me ayude a escudriñar mi corazón y cuestionarme si la forma en que estoy actuando, que estoy respondiendo, que estoy pensando, es más alineada con la palabra de Dios o con lo que la sociedad me está enseñando. Y eso se aplica no solamente al feminismo, sino en todos los aspectos, porque si hay algo uno de los versículos que hemos repetido mucho en Mujer Palabra de Dios, Jeremías 17, sí, de que nuestro corazón es engañoso, verdaderamente es engañoso y no podemos confiar en él, no podemos confiar en nuestra mente. Entonces, preguntarnos, cuestionarnos y como muy bien tú decías, Katy, pedirle al Señor que revele el pecado que hay en nuestro corazón, porque está ahí. Y esto es una petición del Señor que Él va a contestar, porque Él quiere cambiar nuestro corazón. No, estamos bien alineadas, ¿eh, sí. pastor? De acuerdo. No, y a veces somos feministas sin saber que somos feministas. O sea, y lo digo por mi experiencia propia. Yo me gradué en el 1971, entré en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Ciencias Sociales, porque iba a estudiar psicología. Y esa facultad era, o sea, las mujeres somos iguales que los hombres. O sea, nosotras competíamos con los hombres, o sea, y yo creía que lo estaba haciendo bien, claro, porque eso fue lo que yo aprendí. Claro. Y después trabajar y lograr las mejores posiciones compitiendo con hombres, pero a mí no se me quitaba el dolor de cabeza. Yo creía que tenía un tumor en la cabeza, ya me hicieron estudios y todo, y era el estrés con que yo vivía de esa competencia porque yo estaba fuera de lo que Dios quería para mi vida. Bueno, y para despejar quizá algunas dudas que pudieran estar ahí. El hombre y la mujer tienen igualdad, pero es una igualdad de dignidad, es una igualdad en cuanto a la imagen de Dios, es una igualdad de derechos civiles. En cuanto a valor. En cuanto a valor, la mujer pudiera ser, en una pareja casada, la mujer pudiera ser incluso más inteligente que el hombre. No estamos hablando de inteligencia. Exacto. Estamos hablando de que fuimos diseñados de manera distinta. Y como los diseños son distintos, los roles son distintos. Simplemente de la misma forma que nosotros no usamos una llave para abrir una puerta, de la misma manera que usamos las llaves electrónicas ahora para abrir una puerta, porque tienen diseños diferentes. Entonces, por el hecho de haber sido diseñados distintos, no podemos pretender llevar a cabo los mismos roles, porque este diseño en ese rol no funciona tan bien. Pero eso es verdad en la vida entera, eso no es verdad simplemente en el diseño del hombre y la mujer. En cada pieza mecánica funciona exactamente igual, en una computadora funciona igual. Lo que es diseñado diferente tiene un rol distinto que llevar a cabo. Y diseñado por Dios para complementar. Exactamente. Y en ese sentido, pastor, quisiera preguntarle, ¿cómo ha impactado el feminismo dentro de la iglesia? Porque yo sé que han surgido hasta otras respuestas que han dividido la iglesia. Definitivamente. Bueno, por un lado, para recordarnos, no hay nada en la sociedad, en ningún momento de la historia, que no haya infiltrado a la iglesia. Porque lo que está allá afuera, tarde o temprano, entra a la iglesia porque las personas que se hacen miembros de una iglesia es de afuera que vienen, es del mundo, y vienen con ideas preconcebidas, vienen con valores y antivalores, vienen con una serie de cosas practicadas por muchos años, y cuando tú te conviertes al Señor, le entregas tu vida, al otro día tú no eres esa figura
de imagen de Dios que Dios diseñó. Eso toma tiempo ahora, la redención de esa imagen. Entonces, bueno, dentro de las iglesias hemos visto, por un lado, muchas veces el liderazgo del hombre como pastor, como maestro, como la palabra lo manda, ha sido desplazado por el liderazgo de la mujer o de su misma esposa. Hasta el punto que en algunas iglesias, pues literalmente es más la pastora que el pastor quien está dirigiendo la iglesia. Bueno, eso no le hace bien a nadie, porque no le hace bien a los hombres de la iglesia que no pueden desarrollarse con una mejor imagen, más sana, más bíblica de lo que es el liderazgo del hombre. Entonces eso es una forma como que es más o menos clara y evidente. Pero en otros casos también pudiera haber una competencia interna dentro de la misma iglesia sin que la persona esté ocupando una posición pastoral, simplemente por la manera ya sea manipulativa o desde abajo, en vez de servir de complemento, de servir de oposición, y eso se ve de la misma forma. O simplemente el hecho de que, bueno, como yo tengo el Espíritu Santo, tú también tienes el Espíritu Santo, pues yo puedo ser completamente independiente, lo cual no es cierto ni siquiera de los hombres. O sea, nosotros no somos figuras autónomas, nunca. No porque sea hombre o sea mujer, es que no somos figuras autónomas. Y ese fue el problema de Adán y Eva. Entonces, cuando ese diseño en la mujer entra a la iglesia pensando que, como en la sociedad, la mujer se busca que tome su propia decisión, que viva de manera independiente, si quiere vivir esa independencia en el cuerpo de Cristo, va a hacer mucho daño, porque justamente eso fue el problema en el jardín del Edén. Pero el hombre igual, que quiere ser independiente en el cuerpo de Cristo, yo sigo llevando el tema, es decir, necesitamos verlo en uno y en el otro. No se supone que funcione de esa forma. Entonces yo creo que esas son 2 o 3 formas como claras donde se puede ver. Pero probablemente hay otras, tú sabes, que muchas otras dentro de una iglesia. Sí. Así es, queremos ahora darle paso a otra persona que se ha conectado, a Alejandra Valderrama. Gracias por conectarte. Recuerda abrir tu cámara y decirnos desde dónde nos compartes, Alejandra. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer para mí estar nuevamente y poder participar porque la otra vez no pude, pero he estado ahí con ustedes siempre. Gracias. Es de gran corazón y alegría poderlos ver. Juntamente con mi esposo y mis hijas, para nosotros han sido una bendición enorme. Y mi deseo era también decirle al pastor Miguel, gracias, muchas gracias por dejarse utilizar por Dios. Nosotros somos de Colombia, Palmira Valle, y ha cambiado nuestras vidas. Gloria a Dios Dios. y el Evangelio, a través de lo que nos ha enseñado con tu esposa, con tu equipo de trabajo, es una gran bendición tenerlos. Amén. Bueno, me emociono mucho. Qué Siempre bueno. me pasa lo mismo que participo. Bueno, para mí tiene algo que ver con lo que estabas hablando, pues ya lo estaba pues pensando bien para estructurar la pregunta, y es dentro de una Grey siempre se ha visto como que se ejecuta más la enseñanza del igualitarismo que del complementarismo. Entonces, eso ha sido como una práctica equivocada dentro de las Greys. Tú estabas hablando sobre eso, pero me gustaría profundizar con cómo uno puede ayudar a que esas mujeres salgan de ese error y cómo se puede aconsejar a que esos hombres, o yo no sé si se pueda en el rol de nosotros que Dios nos ha puesto a ser como mujeres, que caigan en cuenta que están haciendo un error también, porque es que los hombres también han permitido que eso pase dentro de las Grey, y es duro eso, es difícil, y carga, ¿no? Porque pues la idea es que se agrade a Dios, y entonces, y lo hacen de otra forma, y eso es muy duro cuando ya tú tienes el entendimiento, y a veces como que va en contravía de tenaz. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. Déjame responder eso como pastor, porque estamos hablando del funcionamiento de la iglesia. Yo creo que la primera persona o personas que tienen que convencerse de eso es el liderazgo, porque el liderazgo tiene la obligación de enseñar lo que la palabra de Dios ordena. Entonces, esa enseñanza debe salir desde el púlpito para toda la Grey, de manera que el hombre entienda que hay un liderazgo que él tiene que ir a llenar. Porque muchas veces, ¿verdad? Cuando la mujer se va adelante, que muchas veces ocurre, como pasó con Eva y Adán, pues entonces el hombre se queda rezagado, le es más cómodo, no se desarrolla, pero el liderazgo masculino de la iglesia tiene que de manera piadosa, de manera
santificada necesita enseñar lo que Dios dice y mostrar que nos vamos a someter a los ordenamientos de Dios, no solamente en esa área, en todas las áreas, para que tampoco se vaya a ver como que exclusivamente estamos cogiendo esto que tiene que ver con la diferencia de sexos o de género, que es lo mismo, y que esa es la única área que estamos como atacando. No, 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 vamos a elegir una plomada que mida la verticalidad de todo lo que hacemos y poder entonces llevar eso también a estudios bíblicos, grupos pequeños, donde esto se pueda discutir y al mismo tiempo entonces sentarse quizá con el liderazgo femenino de la iglesia a que ellas también puedan entender lo mismo que estamos enseñando del púlpito y poderlo discutir y bajarlo al resto de la grey y que cada cual se convierta en un ente de influencia. Yo creo que cuando el liderazgo masculino y femenino, el liderazgo de una iglesia está convencido y trabajan juntos, el resto es como sobre ruedas, decimos nosotros. No es que no hay una oposición aquí o allí, pero en general el resto del cuerpo va como va la cabeza. Y por eso yo creo que ha habido mucha deficiencia en el liderazgo, incluyendo el liderazgo masculino, de no poder modelar, enseñar piadosamente a lo que deben ser estos roles dentro de la iglesia. Wow, tremenda pregunta, muchas gracias. Katy, ¿quieres agregar algo más? Hay dos cosas que quisiera añadir. La primera es, como tú dijiste, en principio, cuando nosotros comenzamos con el Ministerio de la Mujer, nosotros tres estábamos allá, comenzamos con feminidad bíblica. Sí. La primera cosa que enseñamos y pasamos mucho tiempo hasta Miguel dijo, yo creo que él entiende. ya tiene que haberlo entendido. Sí. Sí, porque es algo que va contra nuestra naturaleza. Entonces nosotros comenzamos con eso y después fuimos a otra cosa. Lo otro es la gente que están de acuerdo con egalitarismo, es que ellos usan muchas veces ese versículo en Gálatas 5, que no hay judío y griego, no hay esclavo ni libre, exactamente hombre y mujer. Y realmente lo que están haciendo es quitándolo afuera de su contexto. Cuando uno lee, de hecho el libro entero está diciendo que está apuntando a que los no judíos también están en la salvación. Y por eso él dijo no judío, griego, mujer, hombre, etcétera, etcétera. La otra cosa, si uno nota bien, ese versículo dice esclavo y libre. Entonces, cuando yo me voy al libro de Filemón, Pablo mandó a Onésimo a regresar a su amo. Uh-huh. Y si eso fue que no, él está salvo ahora, está libre, él no tiene que... No, el rol es el rol. Él tenía que regresar, pero Pablo escribió a Filemón, tiene que tratarlo bien, tú sabes que es un hermano, etcétera, etcétera. Pues uno no puede sacarlo de contexto, uno tiene que ponerlo en su contexto para entender lo que está diciendo. Así es, muchísimas gracias por tu pregunta, por insistir hasta que pudimos darte paso en esta ocasión. Ahora queremos darle paso a Katy Villanueva. Recuerda prender tu cámara, decirnos de dónde nos contacta y entonces hacernos su pregunta. Hola, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, mi nombre es Marta Catalina y soy Katy Villanueva por mi esposo. Y me da mucho gusto saludarles. Porque han sido de mucha edificación para mi vida y para las hermanas de la congregación. Nosotras los seguimos, los escuchamos. Yo soy mexicana, pero estoy residiendo aquí en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Entonces, ustedes con su programa están ya por todos lados, porque nosotros no solamente lo compartimos aquí, sino también con algunas hermanas en México, allá por el estado de San Luis Potosí. Qué bueno, gracias. Entonces, pues una de las cosas que yo quisiera comentarles aquí, la cultura es bien difícil, sobre todo porque tenemos muchas jovencitas que ellas luchan contra todo este tipo de cosas. La escuela les enseña una cosa, la iglesia les enseña otra. Nosotros tratamos de enseñarles lo que la escritura dice y siempre les hacemos ver que aquí ellos son la luz y la sal que el Señor ha puesto y que siempre tenemos que marcar una diferencia.
porque sí es bien cierto que todas nosotras venimos de una cultura diferente, pero también tenemos que enfrentar a la cultura a donde llegamos, que es muy ajena a la nuestra. Y los jóvenes que ya nacieron aquí, que ya están aquí, es una lucha tremenda, sobre todo para las mujeres. Las mujeres ya sienten que el hombre y la mujer son iguales. Yo sé que a los ojos de Dios sí, pero a cada uno tiene su rol. Cada uno tiene su rol. Entonces, pues hermanos, muchísimas gracias al pastor también, porque mi esposo es su fan número uno. Él es el pastor de la iglesia y yo soy la esposa del pastor. Entonces, nosotros somos los que estamos trabajando en esas áreas que son muy difíciles aquí. Entonces, denos por favor algunas alternativas, hermano, con su experiencia, que sé que ustedes nos van a ayudar muchísimo con sus respuestas. ¿Me dejas? Sí, claro. Quisiera compartir algo. Yo vine a la iglesia muy joven, el pastor Miguel me casó, y digo eso para resaltar que he sido adoctrinada por la palabra dentro de lo que es la iglesia bajo el liderazgo del pastor Miguel. Y puedo decir que algo que mencionó Katy, que ha sido muy eficiente, es el exponernos a la verdad de la palabra. Como tú decías, que en los primeros años lo que se enfatizaba era la feminidad bíblica. El entender los principios que establece la palabra sobre lo que es el diseño de la mujer nos hizo que fuéramos abrazando ese diseño con gozo y con aceptación, entendiendo el valor que hay en seguir el diseño de Dios. Y eso ha permeado y me atrevería a decir que ya yo tengo una generación, mis hijas 16, 20 años, y están abrazando esto, y es porque lo están viendo cómo la iglesia lo vive, cómo las mujeres en el liderazgo ejercitan su rol como mujeres y ayuda idónea, bajo la instrucción sana, clara y apegada a la verdad de la palabra. Y créanme que aquí también tenemos la influencia del medio externo. Nosotros somos una cultura muy influenciada por la americana y aunque son contextos diferentes, pero sí muy parecidos y sí prevalece la verdad de Dios para moldear nuestros corazones. Bueno, ciertamente es como tú acabas de decir, y para enfatizar como un par de cosas que se dijeron. Al principio, como ya se mencionó, la enseñanza fue la feminidad bíblica y mucho del énfasis ahora es modelar lo que enseñamos. Entonces ya la iglesia funciona dentro de un patrón, dentro de un modelo que creemos bíblico, donde hay un liderazgo que queremos modelar a Cristo y hay mujeres que quieren vivir el rol asignado por Dios bajo ese liderazgo y en su misión. La palabra sumisión inmediatamente hace como que los pelos se levanten. Pero en el ejemplo que Katy mencionó de Onésimo y Filemón, Pablo le dice a Onésimo, ve a tu amo, o sea, ve y sométete, y es de hombre a hombre, es una sumisión también. Pero al mismo tiempo le advirtió a Filemón, le dice, pero cuando tú lo recibas, recíbelo como un hijo mío en la fe. En otras palabras, ya tú no lo puedes tratar como un esclavo, como trataba a los esclavos anteriormente, porque él es libre en Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la igualdad. Onésimo va de regreso a someterse a su jefe, a su amo, como quiera que le llamamos, y Onésimo se supone que ahora le va a modelar lo que es un jefe cristiano, cambiado, transformado. Y ahí tenemos a dos hombres, que ni siquiera tenemos que traer sexo femenino a colación, que yo creo que ahí es donde nos perdemos. Es como que el hombre y la mujer son dos enemigos, exactamente, como un perro y un gato, así, que se siguen peleando. No, pero veámoslo en el contexto de dos hombres o dos mujeres, como Dios nos llama a funcionar, de manera que, pero yo creo, hermana, y gracias por su intervención, que el liderazgo es clave. El liderazgo tiene que no solamente enseñarlo y no solamente modelar la palabra, es su carácter, tiene que ser un carácter manso, humilde, no dado a pugnas, de manera que las mujeres quieran y puedan creer en la mansedumbre de ese liderazgo masculino y que los demás hombres puedan irse conformando a esa mansedumbre. Yo creo que eso es vital. Y yo creo que el liderazgo es vital donde quiera que lo veamos. En el gobierno, en una casa, en un colegio, en una empresa. Como va el liderazgo, así va el resto de la organización, usualmente.
Así es, pastor. Y yo quería añadir, yo sé que en México existe mucho el machismo, porque yo he estado muchos años en contacto con hermanas mexicanas. ¿Cómo entra el machismo con el feminismo? O sea, porque las hermanas mexicanas tenían siempre esa disputa, o sea, que los hombres eran muy machistas, entonces ellas se les hacía difícil. Claro, no, y ciertamente lo son, o sea, o han sido, es una realidad. O sea, pero no por diseño de Dios. No por diseño. Yo creo que para volver a aclarar cosas que quizás muchos ya saben, pero Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, iguales en términos de dignidad y demás, como he estado hablando. 2, como para ponerlo en etapas. 2, el hombre pecó, el hombre y la mujer. 3, al pecar se volvieron pecadores, rebeldes. Eso los volvió contrincantes. Y al volverlos contrincantes, mal funcionamos cada cual en su rol. El hombre se vuelve machista, la mujer se vuelve feminista. El hombre, como figura más fuerte físicamente, se ha impuesto muchas veces y subyugó a la mujer, no con la aprobación de Dios, sino violentando las ordenanzas de Dios. La mujer obviamente se sublevó, porque por mucho tiempo sufrió esas consecuencias. Y ahora el hombre sufre la consecuencia de la sublevación de la mujer. O sea que nadie está ayudando a nadie, sino que cada cual está empeorando. Exacto. Y Dios lo que nos manda es, ya que estamos en la iglesia, mira hombre, esto es, confórmate a esta imagen. Y tú mujer, confórmate a esta imagen. Preocúpate por ti, preocúpate por ti. Es como, Katy, preocúpate por cultivar esto en ti. Y yo, Miguel, preocúpate por cultivar esto otro en ti. El resto se va a dar por añadidura porque vamos a funcionar mucho mejor en la medida en que nos acercamos a Dios. Katy y yo nos iremos acercando. Esos 2 dedos se van acercando. Exacto. Entonces eso es como debemos funcionar. Excelente. Quiero compartir una pregunta que nos hace una hermana a través de WhatsApp, Aldana Binzón. Escuchen bien. Ella dice, el feminismo inició desde el momento en que Eva quiso tener el control del conocimiento que tenía Dios. ¿Estamos de acuerdo? Claro, eso lo sabemos. La mujer, entienda yo la primera, lucha por tener el control de todo. Ahora su pregunta, ¿nos puede aconsejar para poder romper con esto, con ese patrón? ¿Algún consejo que quiera dar el pastor? No, comienza tú. Yo creo que ya hemos compartido algo. Sí, yo creo que, pero yo creo que enfatizar por lo menos uno más. Sí. La verdad es que lo mismo como yo dije con el feminismo, y tiene que identificarlo porque el corazón es engañoso. Y nosotros sin darnos cuenta queremos controlar la cosa. No importa lo que está pasando. Y cuando no estoy en control me siento como incómodo, me siento insegura, no me gusta, pues yo me voy No, eso uno tiene que identificarlo. Y después que se identifica, ya uno puede trabajar en esto. Pero muchas veces uno ni se da cuenta que es el control que está causando. Déjame simplemente completar algo que ya Katy más o menos aludió. El origen del control o del deseo de controlar es inseguridad. Sí. Cada vez que me siento inseguro, quiero controlar. Entonces, si yo voy a atacar eso primordialmente tratando como de romper mi deseo de controlar, quizá no funcione tan bien. Si yo me acerco a Dios y mi seguridad aumenta y mi inseguridad disminuye, yo me voy a sentir cada vez menos en necesidad de controlar al otro o las circunstancias porque me siento seguro en mi Señor, en mi Dios, en mi Creador. Me alejo de mi Creador, aumenta la inseguridad. Mientras más lejos estoy del Creador, pues más deseo de control yo tengo. Y es increíble porque el hombre trata de controlar muchas veces a la mujer de una forma mucho más abierta, subiendo su voz, haciendo un macho, como decimos. La sociedad le da permiso a eso. Exacto, Sí. Entonces intimida a la mujer de esa manera. Pero la mujer tiene otras formas, mucho más sutiles. Sí, la manipulación. Tiene mucho casada. Manipulación, pero incluso leyendo, hubo un libro que a mí me ayudó mucho, que se llamaba, ustedes lo conocen, La batalla de cada mujer. Yo quería entender, cómo meterme en esa cabeza, por así decirlo, y leer testimonios de mujeres que decían que cuando ellas pasaban por un lugar y los hombres vestidas de cierta forma, y los hombres volteaban la cara para verla y que los ojos les seguían, el deseo de poder, el sentido de poder que ellas sentían en su interior. O sea, tú puedes lograr ese sentido de poder o quizá de satisfacción. Lo que tú no sabes es que ese hombre no te está valorando.
Y mientras él te puede usar sexualmente, puede ir detrás de ti sexualmente, puede usarte sexualmente, pero al final tú sabes que cuando esas dos gentes se separan, él no termina pensando más alto de ti, porque tú le estuviste con él todo ese tiempo. Él piensa cada vez menos de ti, justamente porque él sabía lo que quería y tú se lo brindaste. Y eso es lo que el amor... Tú puedes ver eso. Yo estoy leyendo un libro ahora acerca de cómo fracasó justamente la revolución sexual. Y esta autora, apellido Perry, una mujer, no cristiana, de hecho, está hablando de estas portadas de la Cosmopolitan de años atrás que decía 42 formas de lograr que tu hombre haga tal cosa, 50 formas de lograr, pero todo era un servilismo a ese hombre. Sí, o sea, yo lo leía en mi época. En la pero era un Cosmopolitan. servilismo al hombre de nuevo. Sí, o sea, es una degradación mayor de una la mujer. degradación mayor. Exactamente, el Entonces, feminismo ella nos está ha causado cavando daño. su propio hoyo sin darse cuenta. Entonces, la imagen de Dios es lo que va a hacer que el hombre respete a Así esa es, mujer. pastor. La imagen de Dios en la En mujer. la Y que nuestra identidad está en Cristo, o sea, Claro. no está en las otras cosas. Claro. Y Queremos cuando- darle paso a una última. Puedo añadir una cosa, cuando uno se siente ese deseo de controlar, recuérdese, el Señor está en control. Vamos a dejarlo hacer lo que Él quiere Amén. y en el final Él hace mucho mejor que nosotros. Así es, así es. Queremos darle paso a una última persona que se ha conectado, tiene su cámara encendida. Schubert, hola, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Nos puede dar su nombre completo y desde dónde nos contacta? Buenas noches, Norma, desde Uruguay. Uruguay, bienvenida. ¿Y Yo su creo que nombre? ella estaba en la otra también. Gracias. Ha sido una bendición esta serie y cada una de las anteriores. Y es una bendición el ministerio de ustedes, realmente para nuestra vida, Gracias. tanto para mi esposo como para mí, y para nuestra iglesia también. Y bueno, agradecerles y pensando en el título, las garras del feminismo, porque realmente es eso, ¿no? Es algo que, pensando en unas garras retráctiles, ¿no? Que salen de repente en momentos y en otras no están. Y es un gran desafío. En Uruguay tenemos una sociedad bastante feminista como machista. Y se mete dentro de la iglesia, lamentablemente. Y cuesta desarraigarlo. Y si bien se modela y si bien examinando cada día nuestros corazones, ¿no? Porque como veíamos, en alguna medida tenemos a confesar y apartarnos de eso, ¿no? Pero cuesta que la mujer quiera tomar su rol dentro del hogar, sobre todo. Entonces, bueno, si bien han sido tan buenos los consejos y todo, pensaba en algo que pudieran ayudarnos en ese sentido, de que las mujeres puedan amar su rol. Es lo que más está costando. Gracias por contactarnos, gracias por compartirnos sus palabras de afirmación y que el Señor siga obrando allá en Paraguay, así como lo ha hecho aquí y en muchos otros lugares, porque al final de cuentas es Dios Así es. soberano, Amén. omnipotente, que está obrando y como decía el pastor Miguel, si nos apegamos a su diseño, las cosas van a funcionar. Van a funcionar. Y aunque cuesta, vale la pena. Vale la Exactamente. pena, así Vale es. la pena. Y si La no vida lo de hace, uno. te cuesta más. Así Cuesta mismo más, es. Cuesta Sí, mucho Ese claro. es el problema, mucho más. Incluyendo a veces la vida eterna. Wow. Entonces, Ouch. estamos hablando de un precio mayor, Muy- mucho mayor. muy alto, sí. Exacto. Sí, y de la iglesia, inclusive, el bienestar de la iglesia, del pastorado, Todo, De todo. tu propia familia, te puede costar tu familia, La no apegarte al familia, diseño de sí. Dios. Así es. Lamentablemente ya el tiempo se nos va agotando, pero quiero ir cerrando haciéndote una pregunta directamente a ti, Katy, y es la siguiente. ¿Está bien que la esposa del pastor sea llamada pastora? Ay, no, por favor. Ese trabajo es demasiado difícil. No, yo no soy pastora, yo no estudié pastorado, yo soy esposa de pastor. Y yo no encuentro en la Biblia en ningún sitio donde dice que yo puedo ser pastora. Dice el pastor tiene que ser un hombre de una sola mujer. Y todo, cuando uno vea todo el hilo desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre es el hombre en el rol Tú de eres la ayuda liderazgo. idónea. Yo sé, ay, del pastor gracias, Miguel. gracias. Recuérdalo siempre.
¿Tú querías añadir algo a esto? Bueno, de nuevo, yo creo que lo dijimos en un programa anterior donde yo participé, pero quiero repetirlo porque hay gente que no estaba ahí. 1 Timoteo 2:12 nos dice, ¿verdad?, que la mujer no debe ejercer autoridad y no debe enseñar al hombre. En el contexto de la iglesia. No estamos hablando de una universidad, no estamos hablando porque Pablo le escribe a Timoteo y le dice que le escribe estas cosas para que uno sepa cómo comportarse en la iglesia de Dios, que es columna y sostén de la verdad. Es buena aclaración. Entonces, en el contexto de la iglesia, eso es como Dios ha ordenado que funcionemos. Entonces, yo creo que eso es bueno y válido. Pero si no le vamos a hacer caso a ese versículo, nosotros estamos creando un monstruo, porque tampoco le tengo que hacer caso al anterior o el posterior, ni al capítulo anterior, ni al libro entero, ni al Nuevo Testamento entero, ni a la Biblia entera. O respetamos la Biblia en cada una de las cosas que nos ordena, o la irrespetamos en todos. Sí. Entonces, cuando tú vienes a ver, entonces terminamos tirando la Biblia a la basura, porque ahora yo ni siquiera sé lo que tiene valor o no tiene valor. Entonces, claro que nos va a costar, ya una hermana nos hablaba de eso, pero a todos nos va a costar someternos a los patrones de Dios, porque la carne quiere ser independiente, la carne quiere ser autónoma. Y tenemos que morir a uno mismo. Ese principio de morir a nosotros mismos. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que muera a sí mismo. O sea, es el comienzo. Si alguno quiere venir, antes de venir, que muera a sí mismo, y luego entonces a que tome su cruz diariamente y luego sígame. O sea, y eso es posible. Ahí hay un orden. Claro que es posible. Claro que tenemos que obedecer a Dios. Definitivamente. Si me dan chance, quiero darle paso a una pregunta que nos hacen por WhatsApp porque creo que da lugar. Dice así, dentro del machismo, los estudios dicen que el abuso en la pareja va al 97% de los hombres hacia la mujer. Estos temas son muy importantes y hay veces en que esposos cristianos usan hasta versículos para someter a su esposa de forma errada. ¿Cómo se puede trabajar esto dentro de la iglesia? Ese machismo que ya llega a abuso. Sí, claro. Bueno, definitivamente otra vez, el pastorado. El pastorado tiene que oír de estos casos y tiene que llamar esos casos. Nos ha pasado y lo hemos hecho. Tiene que llamar esos casos a capítulo y poder establecer una vez más el estándar bíblico para ese hombre. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está hasta dónde llega la raya, verdad? Entonces, algo que la mujer necesita entender, que ciertamente ella tiene un mandato en la Biblia de sometimiento, pero ella no puede ni debe someterse a algo que es pecaminoso, porque el mandato para nosotros es te somete a Dios por encima de los hombres. Entonces, si hay algo pecaminoso porque viola el estándar de Dios en cualquier área, aunque sea mi esposo que me lo pida o mi jefe que me lo pida, yo no lo puedo hacer porque tengo que violentar lo que es la ley de Dios o el mandato de Dios. Y eso es verdad en una oficina si tengo un jefe masculino, un hombre con un hombre. No puedo respetar al hombre por encima de Dios. En el matrimonio no. Y cuando un esposo no respeta la imagen de Dios en su esposa, eso es pecado y eso es irrespeto hacia Dios. Definitivamente. O sea, la sumisión de la mujer no es a ciegas. Y cuando ella no tenga eso claro, necesita un pastor que tenga cierta sabiduría bíblica y la pueda guiar. Claro. Pero Katy debe confiar en mí, pero Katy no debe confiar en mí ciegamente. Yo no soy infalible, yo no soy Jesucristo. Entonces ella tiene que confiar en mí de entrada, pero no con los ojos cerrados. Ella tiene que confiar en mí con los ojos abiertos para cuando ella encuentre en mí, por así decirlo, algo que no corresponda, pueda hablarme como ayuda idónea que le corresponde. De esa misma forma, entonces, en cuanto a la sumisión y el abuso de que se ha hablado, aquí yo no digo que no exista, pero no aprobado por Dios. No, claro. Esa es la diferencia. Ahí donde muchas veces nos quieren tirar tierra, pero en la iglesia, claro que en la iglesia va a haber muchas de estas cosas, porque está llena de pecadores que han sido perdonados y otros incluso que ni siquiera han sido perdonados porque simplemente visitan. Sí. Pero como que esté presente en la iglesia, a nosotros los pastores no nos sorprende, porque estamos lidiando con pecadores. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando lo encontramos? Y si no tienes un liderazgo que esté dispuesto a enfrentarlo, a confrontarlo, entonces ahí es donde la iglesia se distorsiona. Pero nos ha tocado, no puedo dar detalles aquí, pero ha tocado hasta las últimas consecuencias de tener que decir, no, que este es un estándar que no lo puedes violar. Y creo que eso Dios va a respaldar esa actitud.
Claro que sí. Y su consejo pastoral para aquellas que abrazan estas ideas en la iglesia, o sea, aquellas mujeres que abrazan, volviendo al feminismo, que es lo que estamos tratando ya como conclusión, ¿cuál sería algún consejo para aquellas mujeres que yo soy feminista, o sea, lo que dice la palabra me cuesta mucho, cómo volver atrás, cómo regenerar la mente? Porque su corazón está siendo definitivamente tocado por Dios. Claro. Bueno, yo creo que, oyendo incluso muchas de las cosas que ya se dijeron, quizás si ella no lo está viendo como otros lo están viendo en ella y se lo señalan a Mayra y Mayra no lo ve. Entonces, si ella verdaderamente quiere complacer a Dios, que comience pidiéndole a Dios que le abra los ojos. Yo creo que sí mencionó esto en algún momento. Que le abra los ojos a sus propias distorsiones. Que muchas serán en el área del feminismo, pero otras serán en otras áreas que no necesariamente corresponden exclusivamente. Luego que le abra los ojos, que le dé arrepentimiento, porque el arrepentimiento viene de Dios, que me dé arrepentimiento para yo poder primero verlo y luego arrepentirme y pedirle a Dios perdón por eso. Y luego que me dé la capacidad de yo comenzar a reaprender lo que aprendí mal. La realidad es que no importa en qué estadio yo esté de mi santificación, siempre hay cosas que desaprender. Yo tengo cosas que desaprender. Tengo cosas que aprender y tengo cosas que aprender mejor. O sea, las tres cosas al mismo tiempo van a estar siempre presentes hasta que yo entre en gloria. Y yo necesito que Dios haga ese trabajo en mí. Y eso se aprende sobre la marcha. Yo lo puedo decir en principio, muchas veces yo leía lo que la Biblia dice, era como, yo voy a decir algo muy estúpido, pero eso es lo que yo pensaba. Yo sé que Dios es correcto, pero eso no va a funcionar. Claro. ¿Cuántas no hemos estado ahí? Lo voy a hacer porque Él dice que, y yo vi que funcionaba aún mejor de lo que te imaginaba. Y era como, eso es la razón. Y cuando uno comienza a soltar, en principio está soltando cosas pequeñas, pero poco a poco uno está soltando las cosas más grandes. Y a obedecer. Así es. Así mismo. Así es, y yo quiero públicamente, o sea, yo lo dije en uno de los programas anteriores, reconocer que el pastor Miguel me dio la llave de la cárcel en que yo vivía cuando en 2 ocasiones me dijo, ¿dónde está tu identidad? Tu identidad está en tu trabajo. Y yo creía que estaba bien. Y pastor, gracias, porque esa verdad empezó a calar en mí durante mucho tiempo y me fui sintiendo libre y realmente mi identidad está en Cristo. Gracias, pastor. Amén. Sí, estamos conscientes de que el feminismo ha calado en la iglesia y estamos seguras de que muchas de las que nos escuchan, sus vidas se han visto afectadas por adoptar las corrientes del feminismo, y en ese sentido cerramos reconociendo de que hay mucho por sanar. Hay muchos corazones heridos por haber sido adoctrinados por el feminismo y entender, pastor, que hay esperanza en Cristo. Definitivamente, la única esperanza es Cristo. Y eso no es un cliché, es algo como sencillo. Si tú tienes un carro y lo estás usando mal y tiene graves problemas, la única esperanza está en que tú vayas a quien hizo el carro, vamos a decir, ¿verdad? La fábrica. Y le diga a la fábrica, yo tengo 5 años usando mal el carro, todas estas piezas están dañadas, y el fabricante que sabe cómo funcionan, qué tipo de piezas y qué hace las piezas, que va a arreglarte el carro. Regresar al Creador es lo que nos va a nosotros. Y deje que Él te enseñe cómo usar el carro. Exactamente. Un corazón enseñable es vital. Y tus piezas dañadas, o sea, todas las áreas que tú has dañado y que otros han dañado en ti, porque tu pecado me afecta a mí. Claro. Y mi pecado me afecta a mí. O sea, y mi pecado me afecta a mí, te afecta a ti. Entonces, pero ahí no hay nadie que pueda entrar. Ahí no hay ni psicología, ni terapia. Eso es un mundo del Espíritu, que el Espíritu de Dios tiene la llave para arreglar eso. Y finalmente, ¿verdad? Ahora, no espere que el otro cambie para tú comenzar a cambiar. Porque cuando tú estás esperando que el otro cambie para yo cambiar, yo vivo en una prisión. Porque el otro que tiene la llave de mi prisión, porque hasta que tú no cambies, yo sigo prisionero. Claro. Cambia tú y quizás encuentre que Dios le dé gracia al otro por complacerte a ti, por honrarte a ti, por bendecirte a ti, por obedecer, por creerle. Entonces de repente Mayra ahora o Katy, ¿verdad? Comienza a transformarse, a cambiar, a prestarme una atención, que me sorprende incluso,
y estoy donde sea. Pero es Dios que va adelante y va obrando. Cambia uno y crecen dos, como fue el tema del retiro retiro de de pareja matrimonio que de nuestra iglesia. Muchas gracias, Mayra, Katy, Pastor Miguel, por recibir esta invitación, por tener este espacio, por estar dispuesta a responder estas preguntas, exponernos de alguna forma. Y nada, gracias también a todas ustedes que se conectaron, ya sea que abrieran sus cámaras o que nos enviaran sus preguntas por WhatsApp. En verdad estamos muy contentas de ver cómo Dios nos usa a pesar de nosotras, de cómo Dios nos ha ido dirigiendo con todos estos temas, porque definitivamente ha sido diosidencial la selección de los temas de la serie que hemos estado viendo a lo largo de Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos, no dejen de hacerlo en una próxima vez. Es nuestra intención poder promover estos espacios para conocer sus caras, para que podamos tener una relación un poco más estrecha gracias a la tecnología que Dios ha puesto para nosotras. Y nada, sin nada más que agregar en este tiempo, pues Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión en que podamos encontrarnos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Bendiciones.